En las viejas casas de la campiña inglesa, el silencio tiene memoria, y a veces también secretos. Esta es una de esas historias donde la verdad se revela con pasos suaves y el alma humana muestra sus grietas más ocultas. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás escuchando y qué hora es allá? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saberlo. Ahora, acomódate. Deja que el misterio respire entre las palabras y permite que la elegancia de la deducción te guíe una vez más. Empecemos la historia. Confieso que aquel viernes partí de Londres con el ánimo ligero de quien busca descanso más que aventuras. Poirot, frente a mí en el vagón del tren, revisaba con meticulosa precisión los horarios y la carta de invitación de Lady Tremaine, como si hasta el ocio debiera obedecer una lógica perfecta. «Mon ami», dijo, levantando apenas la vista, «nada es más engañoso que la tranquilidad anunciada». No respondí. El murmullo del tren y el paisaje verde bastaban para convencerme de lo contrario. La campiña inglesa se desplegaba con esa paz que solo conocen los días sin prisa. Prados, granjas y chimeneas humeantes. Imaginé una casa amplia, conversaciones ociosas, y a Poirot paseando satisfecho entre rosales, lejos de los crímenes y las conjeturas. Él, sin embargo, observaba los campos como si en cada seto pudiera ocultarse un secreto. Al llegar a Tremaine Cross, un cochero de semblante grave nos esperaba. «Lady Tremaine les aguarda», anunció con voz baja. Poirot ajustó su corbata con aire ceremonioso. «Entonces, Hastings, prepare su espíritu. Donde hay viejas casas inglesas, hay viejos pecados. A veces, los unos no envejecen sin los otros». No supe si hablaba en broma o con presentimiento. Yo solo veía la promesa de un fin de semana sereno. No imaginaba aún que, tras aquellas colinas doradas por el sol, la muerte ya había elegido su escenario. La mansión de Lady Tremaine se alzaba entre álamos centenarios, imponente y silenciosa, con esa nobleza que el tiempo no destruye, sino que adorna. Un criado de porte impecable nos condujo por un vestíbulo revestido de retratos antiguos, rostros severos, tapices algo desteñidos y el aroma persistente de cera y madera envejecida. Lady Tremaine nos recibió en el salón principal. Era una mujer de unos 60 años, de mirada aguda y sonrisa disciplinada, como si la cortesía fuera para ella un deber y no una inclinación. Poirot se inclinó con su habitual gracia continental, y la dama, tras una breve conversación sobre el viaje, nos presentó a sus invitados. Su sobrino Lionel Tremaine, de expresión inquieta, el doctor Frobisher, hombre amable pero nervioso, y la señorita Dufresne, una institutriz francesa de gesto sumiso. Yo, que no carezco de imaginación, percibí cierta frialdad tras la cortesía general. Cada frase sonaba medida, cada risa parecía ensayada. Hasta la luz, filtrándose por los ventanales altos, tenía un aire de solemnidad vigilante. Poirot, siempre atento, observaba los pequeños gestos, la mano de Lady Tremaine temblando al servir el té, el silencio que seguía al mencionar un nombre del pasado. «Una casa hermosa», me susurró después, «pero llena de ecos, mon ami. Y los ecos hablan demasiado cuando alguien intenta hacerlos callar». No supe entonces qué quería decir, aunque un presentimiento, ligero pero persistente, empezó a insinuarse entre los muros impecables de aquella mansión. La cena fue un ejercicio de refinamiento y de tensión. La mesa brillaba con una elegancia casi teatral. Candelabros de plata, porcelana fina y un vino francés del que Poirot habló con respeto casi religioso. Sin embargo, bajo la superficie del protocolo se adivinaba una corriente de incomodidad. Lady Tremaine, sentada en la cabecera, hablaba poco. Su sobrino Lionel intentaba mantener una conversación ligera, pero cada palabra suya parecía rebotar contra un muro invisible. La señorita Dufresne apenas probaba bocado, y el doctor Frobisher miraba su copa con aire pensativo. Poirot, entretanto,
permanecía callado. Yo le conozco bien. Aquel silencio suyo no era desinterés, sino expectación. Sus ojos se movían de un rostro a otro con precisión matemática, y más de una vez me pareció que una leve sonrisa asomaba a su comisura. Durante el postre, Lady Tremaine mencionó de pasada que esperaba pocos visitantes aquel fin de semana. Poirot arqueó una ceja. Pocos, pero escogidos. ¿No es así, madame? La dama asintió con rigidez. En ese instante, un relámpago iluminó las cristaleras. Una tormenta se preparaba afuera. Curioso, murmuró Poirot después, mientras el trueno se alejaba. Cómo incluso en la paz de la campiña, la electricidad encuentra siempre su camino. No supe si hablaba del clima o de los ánimos humanos. Apenas habíamos terminado el café cuando el sonido de un motor interrumpió la conversación. Un coche se detuvo en la entrada y el mayordomo, visiblemente sorprendido, anunció la llegada de un visitante. Lady Tremaine palideció. «¿A esta hora?», murmuró, y todos intercambiaron miradas incómodas. Al poco apareció en la puerta un hombre de unos 50 años, de rostro enjuto y mirada incierta. Su abrigo estaba cubierto de polvo, como si hubiese viajado deprisa. «Perdonen la intromisión», dijo con voz grave. «Soy un viejo amigo de la familia». Nadie pareció reconocerle de inmediato. Poirot se levantó cortésmente, y yo observé que Lady Tremaine se había quedado inmóvil, apretando con fuerza el borde de la mesa. El recién llegado se presentó como el señor Charles Everly. Su tono era cordial, pero en él se adivinaba una tensión apenas contenida, una mezcla de desafío y súplica. Lady Tremaine, tras unos segundos de silencio, accedió a que se quedara esa noche. El resto de la velada transcurrió con una extraña rigidez. Lionel, el sobrino, miraba al hombre con abierta hostilidad. La institutriz se retiró, temprano, y el doctor Frobisher fingía leer el periódico sin pasar las páginas. Poirot, sin embargo, parecía disfrutar del cambio. «Un invitado inesperado, Hastings», comentó mientras subíamos las escaleras. «Es como una carta que llega a una partida ya avanzada, y créame, siempre altera el resultado». La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa. En el desayuno, la atmósfera era distinta, más fría, más consciente. El señor Everly hablaba poco, pero cada palabra suya parecía golpear algo invisible entre los demás. Lady Tremaine evitaba su mirada con obstinación. Poirot, tan sereno como siempre, observaba los detalles con la calma de quien ya ha identificado la melodía bajo el ruido. Yo, en cambio, no podía dejar de notar el nerviosismo de los presentes. La señorita Dufresne dejó caer una taza, y Lionel, con torpeza, la reprendió con un tono más áspero de lo que el incidente merecía. Después del desayuno, Lady Tremaine condujo al visitante a su estudio. Las puertas permanecieron cerradas por largo rato. Cuando el hombre salió, su expresión era sombría. Ella, en cambio, parecía haber envejecido años en unos minutos. Poirot y yo nos encontramos luego en el jardín. «Mon ami», me dijo, «el pasado es un huésped que nunca pide permiso para entrar, y cuando lo hace, trae consigo más equipaje del que uno espera». Yo asentí, sin comprender del todo. Desde la ventana del salón, Lionel observaba la escena con el ceño fruncido. No era difícil adivinar que la presencia de Everly había reabierto heridas mal cerradas. Algo invisible, una culpa o una mentira, comenzaba a flotar en el aire como el polvo dorado del sol de la mañana. Esa tarde, mientras los invitados se dispersaban por la casa, Poirot permaneció inmóvil en el salón, mirando el retrato de un antepasado de los Tremaine. Yo creí que admiraba el arte, pero comprendí mi error cuando vi su mirada fija en el recién llegado, que conversaba con el doctor Frobisher. «Curioso, ¿no le parece, Hastings?», murmuró. «El señor Everly. O deberíamos decir Monsieur Évrard». Yo me quedé sin habla. Poirot sonrió apenas. «Sí, lo he visto antes,
en Bruselas hace muchos años. Un hombre envuelto en un asunto de dinero y honor. Y créame, los asuntos de honor siempre regresan. Sus ojos brillaban con esa luz que precede a una revelación. En aquel instante comprendí que el tranquilo fin de semana había terminado. Lo que se había iniciado como una visita cortesana se transformaba ya en el preludio de un crimen. Fue durante el desayuno cuando el nombre del recién llegado volvió a resonar en mi mente, con la persistencia de una melodía maldita. Everly, Charles Everly. Había algo en ese apellido que me resultaba inquietantemente familiar. Poirot, que untaba con meticulosa precisión la mantequilla en su tostada, levantó una ceja al notar mi expresión absorta. Mon ami, ¿en qué rincón de sus pensamientos se ha perdido ahora?, preguntó, con una sonrisa apenas perceptible. Entonces lo recordé. Hacía años, en los periódicos de Londres, aquel nombre había ocupado los titulares de una causa célebre. El caso Dunthorpe, lo llamaron. Un fraude financiero, una familia arruinada, y un hombre que desapareció antes del veredicto. Todo Londres habló de él. Unos lo llamaban estafador, otros víctima. Miré al hombre que ahora conversaba con Lady Tremaine en el extremo del salón. El tiempo había endurecido su rostro, pero conservaba esa mezcla de inteligencia y cansancio que distingue a quienes han vivido demasiado cerca del escándalo. ¿Recuerda algo, Hastings?, murmuró Poirot, sin apartar la vista de su taza de té. Asentí con lentitud. Sí, y temo que no es un recuerdo grato. Poirot suspiró con esa ironía benévola que le era tan propia. Ah, los ingleses y su memoria selectiva. Olvidan los nombres de los inocentes y nunca perdonan a los que tal vez no lo fueron. Aquella frase me acompañó todo el día, como un eco de advertencia. Poco después, mientras paseábamos por el jardín, le relaté a Poirot los detalles que mi memoria conservaba. Fue un asunto turbio, le dije. El señor Everly era corredor de inversiones y se le acusó de malversar los fondos de una familia llamada Dunthorpe. El patriarca murió de pena, la hija desapareció y el acusado, según recuerdo, huyó antes de enfrentarse al tribunal. Poirot caminaba despacio, las manos cruzadas sobre el abrigo, escuchando sin interrumpir. Cuando terminé, alzó la vista hacia la casa, cuyos ventanales reflejaban un sol débil. Interesante, muy interesante, musitó. Pero ¿no le parece, Hastings, que todo encaja demasiado bien? La fuga, el escándalo, el silencio posterior, suena más a un guión moral que a una verdad humana. ¿Insinúa usted que fue inocente?, pregunté sorprendido. Poirot sonrió, divertido. Mon ami, no insinúo nada, pero le aseguro que los culpables auténticos raramente se presentan tan evidentes. Sus palabras me dejaron pensativo. El aire olía a tierra húmeda y a hojas cortadas. Un viento suave agitaba las ramas del castaño. En aquel instante comprendí que, para Poirot, incluso la moral pública era una pista más, una construcción tan falible como un reloj mal ajustado. Tal vez el señor Everly no ha venido a pedir perdón, añadió él con tono enigmático, sino a recuperarlo. No supe entonces cuánto significado encerraban esas palabras. El ambiente en la mansión cambió con la precisión de un reloj que adelanta un minuto, imperceptible al principio, inevitable después. Nadie hablaba abiertamente del asunto, pero todos lo sabían. Los criados cuchicheaban, la señorita Dufresne se sonrojaba cada vez que el nombre del visitante era pronunciado, y el joven Lionel Tremaine observaba a Everly con un desprecio que rozaba la hostilidad. Lady Tremaine, por su parte, se esforzaba por mantener la compostura. Su voz sonaba firme, pero la mirada la traicionaba. Era como si aquel hombre representara un recuerdo que había jurado enterrar. Poirot, desde su rincón preferido del salón, se dedicaba a estudiar el teatro silencioso que se representaba ante nosotros. Cada gesto, cada palabra, era para él una huella visible.
Observe, Hastings, me susurró. Cuando la inocencia es fingida, el silencio pesa más que la culpa. Lionel, el sobrino, se aproximó a nosotros fingiendo casualidad. ¿Ha viajado mucho el señor Everly?, preguntó con voz tensa. Poirot inclinó la cabeza. Quizá más de lo que quisiera, monsieur, y quizá no lo suficiente para escapar de su propio pasado. El joven palideció y se alejó sin responder. Yo, incapaz de entender del todo aquel intercambio, sentí que el aire se volvía más denso. La casa parecía observarnos, como si las paredes mismas supieran algo que nosotros ignorábamos. Hacia el mediodía, Poirot y yo, buscando aire fresco, nos detuvimos en la galería que daba al invernadero. Desde allí pudimos ver a Lady Tremaine y al señor Everly, conversando entre los helechos. Era una escena íntima, pero cargada de tensión. Ella mantenía la cabeza erguida, la voz baja. Él gesticulaba con desesperación contenida. «Mire sus manos, Hastings», susurró Poirot. «No son las de un mentiroso, sino las de un hombre que ruega ser creído». «¿Y ella?», pregunté. Poirot ladeó la cabeza. Ella escucha como quien teme que la verdad llegue demasiado tarde. Durante unos minutos, el silencio lo ocupó todo. Luego, Lady Tremaine se apartó bruscamente. Everly se quedó inmóvil, la mirada fija en el suelo. La dama volvió hacia la casa con paso rápido, y su semblante, cuando pasó junto a nosotros, era el de una persona que acaba de ver un fantasma. Poirot permaneció observando la figura solitaria del hombre. «El amor, Hastings», dijo con melancolía, «es la única emoción que deja huellas más profundas que el crimen, y a veces confunde a los dos». Me estremecí ante la ambigüedad de su frase. Algo me decía que lo que había ocurrido junto a aquel invernadero era solo la sombra de un conflicto mucho más antiguo, y que ni el perdón ni la justicia estaban dispuestos a intervenir todavía. El día se deslizó hacia la tarde con una pesadez casi visible. El cielo, que había sido claro, se cubrió de un gris uniforme, y la mansión pareció recogerse sobre sí misma. Los criados se movían en silencio, los huéspedes hablaban en voz baja, y Lady Tremaine no salió de su estudio. Poirot, sentado junto al fuego, permanecía absorto en sus pensamientos. Yo hojeaba un periódico sin leerlo realmente. De vez en cuando, el crepitar de la leña rompía el silencio. «Hastings», dijo finalmente Poirot, «¿ha notado cómo los sirvientes evitan mirar al señor Everly? Tal vez por respeto, o por miedo», aventuré. Él asintió, sin apartar la vista del fuego. «En las casas antiguas, el miedo tiene raíces profundas. A veces no se teme a un hombre, sino a la memoria que trae consigo». Afuera, el viento golpeaba los cristales del ventanal. Desde el pasillo llegó el rumor de un susurro. 2 criadas hablando a escondidas. Poirot sonrió con indulgencia. Las criadas, Hastings, son las cronistas más fieles del alma inglesa. Escúchelas, y sabrá más que de cualquier confesión formal. La noche avanzó con lentitud. En el aire flotaba algo que no era precisamente peligro, sino expectativa. Como si todos, sin excepción, esperáramos un desenlace que ninguno se atrevía a nombrar. Eran casi las 9 cuando el silencio fue roto por un grito breve, seguido del estrépito de un objeto al caer. Poirot y yo nos miramos al mismo tiempo y acudimos al salón. Allí encontramos a Lady Tremaine y al señor Everly frente a frente. Entre ellos, en el suelo, yacían los fragmentos de una copa rota. El rostro de la dama estaba encendido de furia, el del hombre, de desesperación. «¡Basta, Charles!», exclamó ella, con voz quebrada. Él dio un paso atrás, respirando con dificultad. Los demás invitados comenzaron a asomarse desde el pasillo. Lionel fue el primero en entrar, seguido del doctor Frobisher y la institutriz. Ninguno se atrevía a intervenir. Poirot se adelantó con calma, observando los trozos de cristal. «Un vaso roto, madame»,
nunca se recompone igual, dijo en tono suave. Pero a veces el reflejo que deja es más claro que antes. Lady Tremaine no respondió. Abandonó el salón sin mirar a nadie. Everly permaneció inmóvil unos segundos. Luego se inclinó lentamente, recogió uno de los fragmentos y lo depositó sobre la mesa, como si con ello cerrara un ciclo. Cuando salimos de la habitación, el silencio era tan denso que hasta el fuego parecía temer crepitar. Poirot caminaba pensativo. «El sonido del cristal roto, Hastings», murmuró. «Siempre anuncia que algo más que el vidrio ha perdido su forma». El silencio de la noche era tan profundo que se oía el leve tic-tac del reloj del pasillo. Yo dormía con la despreocupación del invitado que no sospecha tragedias, cuando un sonido seco, inconfundible, desgarró la quietud. Un disparo. Me incorporé de un salto, y el eco del estampido pareció expandirse por los corredores de la mansión. «¡Hastings!», gritó la voz de Poirot desde la habitación contigua. «Levántese, mon ami. Algo terrible ha ocurrido». En pocos segundos nos hallábamos en el corredor, donde las puertas se abrían una tras otra. Figuras en bata y rostros sobresaltados emergían a la luz temblorosa de las lámparas. Lady Tremaine apareció sostenida por su sobrino Lionel, pálida como el mármol. La institutriz sollozaba en un rincón, mientras el doctor Frobisher descendía apresuradamente la escalera, aún abrochándose el abrigo. «Ha sonado en la planta baja», murmuré. Poirot asintió con un brillo gélido en los ojos. «En la biblioteca, si no me equivoco». Descendimos entre susurros y pasos indecisos. El aire parecía vibrar con una expectación silenciosa, el tipo de calma que precede a las revelaciones más amargas. Al llegar al vestíbulo, distinguimos una rendija de luz bajo la puerta de la biblioteca y un olor que no dejaba duda. Pólvora. Poirot posó una mano sobre el picaporte. «Sea lo que sea, Hastings», dijo con voz baja, «el orden natural de esta casa acaba de romperse». La puerta estaba cerrada con llave. Lionel Tremaine, presa de agitación, golpeó con el puño. Desde dentro no llegó respuesta alguna. Lady Tremaine exhaló un gemido sofocado, y el doctor Frobisher, que había traído una lámpara de aceite, observó que la llave seguía puesta, por el lado interior. «Bloqueada», dijo Poirot con serenidad, como si confirmara un cálculo matemático. Sin añadir palabra, se arrodilló y miró a través de la rendija. Luego se incorporó lentamente. «Hastings, la ventana del fondo está abierta. La cortina se agita. No obstante, el suelo está limpio». Curioso, ¿no? Lionel, impaciente, rompió la cerradura con un empujón. Entramos en tropel y el aire, cargado de humo, y ese olor agrio de la pólvora, nos envolvió. En medio de la habitación, la lámpara aún encendida arrojaba una luz vacilante sobre el escritorio, donde un cuerpo yacía inclinado hacia un lado. Un instante de estupor paralizó a todos. Lady Tremaine lanzó un grito desgarrador y se desplomó en los brazos del médico. Poirot, sin inmutarse, avanzó un paso. «Por favor, nadie toque nada». Su tono era firme, autoritario. La escena mes a mis está hablando, y cuando una escena habla, conviene escucharla antes de alterarla. El reloj de la chimenea marcaba las 2:25. En aquel instante comprendí que aquella noche no traería descanso, ni para los vivos ni para los muertos. El señor Everly, pues era él, yacía con la cabeza ladeada, los ojos aún abiertos, fijos en un punto invisible. Sobre el escritorio, una pistola reluciente descansaba junto a su mano derecha. En el borde, una hoja de papel escrita con pulcritud parecía esperar ser leída. Lionel se adelantó con voz temblorosa. «¡Dios mío! ¡Se ha matado!». El doctor Frobisher se inclinó, tocó apenas la muñeca del cadáver y negó con la cabeza. «Muerto instantáneamente», dijo con tono profesional. «Un disparo directo al corazón». Poirot se acercó despacio, como si midiera cada centímetro de la estancia.
Observó la posición del cuerpo, el ángulo del arma, la distancia al escritorio. No tocó nada. Solo miraba. Yo, intrigado, me incliné sobre la carta. Estaba fechada el día anterior y escrita con una letra clara. Pido perdón a todos los que alguna vez confiaron en mí. No hay otra salida. Que mi muerte repare el daño que causé. Una carta de suicidio, susurré. Poirot levantó una mano para hacerme callar. Sí, mon ami, eso parece. Parece. Sus ojos chispearon con una mezcla de interés y desconfianza. Pero, recuerde, la lógica, como la verdad, se esconde a menudo detrás de las apariencias bien ordenadas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo del disparo que aún flotaba, negándose a disiparse del todo. En los minutos siguientes, la habitación se llenó de murmullos y conjeturas. Lionel hablaba atropelladamente de la vergüenza que Everly había traído sobre la casa. La institutriz lloraba discretamente en un rincón. Lady Tremaine, revivida, permanecía en silencio, con el rostro cubierto por un pañuelo. El doctor Frobisher confirmó lo evidente. La muerte había sido instantánea, el disparo, a quemarropa. Todo parecía tan simple que incluso yo empecé a aceptar la hipótesis del suicidio. Pero Poirot, de pie junto al escritorio, no decía palabra. Miraba los objetos con la expresión distante de un relojero que advierte una imperfección invisible. ¿No le parece obvio, Poirot?, le dije en voz baja. El pobre hombre no soportó el peso de su pasado. Tal vez, Hastings, respondió, pero los hombres desesperados son desordenados. No componen una escena como un artista que prepara su lienzo. Noté que sus ojos se detenían en el tintero, en el reloj de bolsillo detenido sobre la repisa, en el pañuelo doblado con una precisión casi teatral. Mire bien, añadió en un murmullo. Todo es simétrico, perfecto, demasiado. Ni el suicidio ni el azar conocen la perfección. Yo iba a replicar, pero él levantó un dedo. La tragedia humana, Hastings, es siempre un poco torpe. Cuando se vuelve pulcra, es porque alguien ha intervenido. Su observación me dejó inquieto. Empezaba a sospechar que el misterio apenas comenzaba. Poirot comenzó su minuciosa exploración del lugar. Observaba sin tocar, como si cada objeto guardara un secreto que solo él podía escuchar. Yo, a su lado, trataba de seguir sus razonamientos, aunque sin demasiado éxito. «Ve aquí», dijo señalando el suelo junto al escritorio. «No hay huellas de zapatos recientes, salvo las nuestras. Sin embargo, la ventana está abierta. ¿Por qué abrirla una noche tan fría?» «Tal vez buscaba aire», aventuré. «¿Y apagar la lámpara antes de hacerlo? No, mon ami. Quien decide morir no teme el calor». Se agachó entonces ante la chimenea. Unas gotas de cera habían caído sobre la alfombra. «Una vela, Hastings. ¿Por qué encender una vela cuando hay luz eléctrica?» Luego señaló un libro abierto en el brazo del sillón. El Cándido de Voltaire, en la página exacta donde el protagonista reflexiona sobre el sentido de la desgracia humana. Demasiada coincidencia. Yo guardé silencio, algo incómodo. Para mí, aquellas observaciones carecían de importancia, pero en los ojos de Poirot vi esa luz precisa que solo aparecía cuando algo en su mente encajaba. «Y la cortina», añadió. «Fíjese en la doble arruga. Alguien la movió hace poco, no el muerto, que ya no podía hacerlo». Comenzaba a sentir un ligero escalofrío. Aquella habitación, tan cuidadosamente dispuesta, parecía ahora el escenario de una mentira. Poirot permaneció inmóvil durante unos segundos, los brazos cruzados, el rostro iluminado por la lámpara. Luego respiró hondo, se enderezó y alisó con cuidado su impecable bigote. «Hastings, mon ami», dijo en voz baja, con gravedad, «el instinto me habla, y mi instinto, créame, rara vez se equivoca». Le miré sin entender. «¿Qué quiere decir?» Él sonrió, pero sin alegría.
que este hombre no se ha quitado la vida. Alguien se la ha quitado por él, y con un sentido del orden que casi admiro. Hubo un silencio. El reloj de la repisa marcó 1 minuto más. Poirot giró lentamente la cabeza hacia la puerta. «Non, mon ami», susurró. «Esto no es suicidio. Es una escena demasiado ordenada». Y con esa frase, la noche recuperó su silencio, más terrible ahora que el estruendo del disparo. La mañana posterior al hallazgo amaneció envuelta en una niebla densa que parecía colarse por cada rincón de la mansión. Los criados iban y venían en silencio, y los huéspedes, aún conmocionados, se movían con la torpeza de quien no sabe si debe hablar o callar. Poirot, en cambio, se mostró más sereno que nunca. Había recobrado esa compostura suya que, en los momentos de tragedia, parecía adquirir un aire casi sacerdotal. «Mes amis», dijo con voz firme, reuniéndonos en el salón. «Debemos proceder con orden. La confusión es el primer refugio del culpable». Nadie osó contradecirle. El doctor Frobisher se acomodó junto al fuego. Lady Tremaine se mantuvo erguida pese a su palidez, y Lionel caminaba nervioso, como un león encerrado. Poirot comenzó a hacer preguntas con una calma que contrastaba con el nerviosismo general. Cada palabra suya era medida, cada pausa, intencionada. Yo observaba admirado su método. No buscaba tanto la respuesta como el temblor previo a ella. Noté cómo Lady Tremaine evitaba cruzar su mirada, y cómo Lionel jugaba con un encendedor de plata, incapaz de mantener las manos quietas. «El asesino, si entre nosotros lo hay», dijo Poirot con suavidad. «Confía en el desorden. No le concederemos ese placer». El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez desde la tragedia, comprendí que nadie abandonaría aquella casa hasta que Poirot estuviera satisfecho con la verdad. Cuando llegó el turno de Lady Tremaine, la atmósfera del salón cambió. Ella se mantuvo erguida, vestida de negro riguroso, y aunque su voz era firme al principio, pronto adquirió ese temblor que no proviene del miedo, sino del remordimiento. Poirot, sentado frente a ella, la observaba con la cortesía de un juez indulgente. «Madame», dijo con tono respetuoso, «¿usted conocía al señor Everley desde hace muchos años, n'est-ce pas?» Ella asintió lentamente. «Sí, aunque hacía tiempo que no le veía. Su llegada fue inesperada. Y sin embargo, no del todo desagradable», intervino Poirot, con una sonrisa tan leve que más parecía una insinuación. Lady Tremaine se sobresaltó. «No sé qué quiere decir». Poirot entrelazó los dedos. «Solo que a veces el pasado llama a la puerta no para atormentarnos, sino para recordarnos una deuda no saldada». La dama bajó la mirada. Entre sus manos temblorosas, un pañuelo de encaje se retorcía sin descanso. «Era un hombre, orgulloso», dijo finalmente. «Y yo no supe perdonarlo». Poirot no replicó. Su silencio pesó más que cualquier palabra. Yo, que la observaba, tuve la certeza de que entre aquella mujer y el difunto había existido algo más que amistad o desdén. Quizá un secreto compartido, quizá una culpa antigua que el tiempo había fingido enterrar. Cuando Lady Tremaine se retiró, Poirot me murmuró: «La culpabilidad, Hastings, tiene su propio perfume. Y, créame, esta habitación está impregnada de él». Lionel Tremaine se presentó con un aplomo estudiado. Tenía el porte de quien está acostumbrado a mandar y la impaciencia de quien detesta ser interrogado. Poirot, sin perder la compostura, le indicó con un gesto que se sentara. «Usted, monsieur, era el sobrino y heredero de Lady Tremaine, ¿no es así?» «Así es», respondió el joven con tono seco. «Pero no veo qué tiene que ver eso con la muerte de ese hombre». Poirot entrecerró los ojos. «Ese hombre», dice usted. Qué curioso, monsieur Lionel. En las palabras encontramos a menudo más verdad que en los hechos. El joven se removió en su asiento. Sus dedos golpeaban rítmicamente el brazo del sillón.
No le debía nada, ni yo ni mi tía. Era un oportunista. Ah, pero los oportunistas, replicó Poirot con suavidad, suelen encontrar puertas abiertas en las casas donde abunda el orgullo. Lionel enrojeció. ¿Está insinuando que mi tía tuvo algo con él? Poirot lo miró con compasión fingida. Yo no insinúo, monsieur. Observo. Usted, por ejemplo, tiembla de cólera cuando podría estar triste. ¿Por qué? El silencio se prolongó unos segundos. Luego Lionel sonrió con un aire forzado. «Porque odio las tragedias, monsieur Poirot. Interrumpen los planes». Poirot inclinó la cabeza. «Y los planes, mon cher, son la ruina de los asesinos impacientes». Yo comprendí entonces que aquel joven ocultaba algo más que arrogancia. Ocultaba miedo. La señorita Dufresne era una joven de rostro fino y ojos claros, pero aquella mañana su belleza parecía marchita por el temor. Sus manos, pálidas y delgadas, se aferraban al pañuelo con tanta fuerza que pensé que lo desgarraría. Poirot, que siempre supo tratar a las mujeres asustadas con una mezcla de cortesía y precisión quirúrgica, le ofreció una silla. «No tenga miedo, mademoiselle», le dijo con suavidad. «Aquí no buscamos culpables, sino verdades». Ella intentó sonreír, pero su acento francés traicionó su emoción. «Monsieur, yo escuché el disparo. Creí que era un trueno, pero después vi la luz en la biblioteca». «¿Y fue usted quien avisó a los demás?», preguntó Poirot. La joven negó, bajando la mirada. «No, tenía miedo. Hay cosas que es mejor no ver dos veces». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Poirot no insistió, solo inclinó la cabeza, observando con atención cómo ella jugueteaba con un colgante en forma de cruz. «Mademoiselle», dijo al cabo, «en su país llaman a eso un signe de conscience. Aquí lo llamamos miedo con memoria». Ella enrojeció, y comprendí que había dicho más de lo que pretendía. Al retirarse, dejó tras de sí un aire de tensión eléctrica, como si una verdad invisible hubiese rozado las paredes. Poirot la siguió con la mirada. «Una mujer asustada, Hastings», murmuró, «pero no siempre por lo que ha visto, sino por lo que sabe». El doctor Frobisher llegó con su habitual compostura. Era un hombre de mediana edad, meticuloso en su vestir, con esa mezcla de orgullo y fatiga que distingue a quienes han pasado la vida atendiendo las dolencias de otros. Poirot le ofreció un asiento junto al fuego y una taza de té, gesto que el médico aceptó con un leve movimiento de cabeza. «Doctor», comenzó Poirot, «usted fue uno de los primeros en llegar a la biblioteca. ¿Podría describirnos lo que vio?» «Ya se lo dije anoche», replicó con cierta impaciencia. «El cuerpo, la pistola y Lady Tremaine desmayada». Poirot asintió con calma. «Ah, justement. Hablemos entonces de Lady Tremaine». El médico se irguió. Una sombra cruzó su semblante. «Una gran dama, monsieur. Demasiado grande para este pueblo. ¿Y para usted, quizá?» El doctor apretó la mandíbula. «Mis sentimientos no importan». Poirot sonrió apenas. «Au contraire. Los sentimientos humanos importan más que las balas. A veces son ellos los que disparan». Hubo un largo silencio. Frobisher apartó la vista hacia la ventana. «La quise, sí», dijo finalmente. «Pero ella solo tenía ojos para el pasado, y para ese hombre». Sus palabras flotaron en el aire con un peso casi físico. Poirot, satisfecho, anotó mentalmente el detalle y se limitó a comentar. «El amor no correspondido, doctor, tiene un sonido inconfundible, el del orgullo cuando se rompe». La última en ser interrogada fue Elsie, la doncella más joven de la casa. De rostro dulce y modales correctos, entró con el aire de quien ha ensayado la modestia ante el espejo. Poirot, sin embargo, la observó con esa mirada que no se deja engañar por la juventud. «Usted, mademoiselle, fue quien sirvió el té a Lady Tremaine aquella noche, ¿no es así?» «Sí, señor. Poco antes de...»
De que pasara todo. Sus ojos esquivaban los de Poirot. Yo noté que sus manos, limpias pero ásperas, temblaban apenas. ¿Y vio usted al señor Everly después de eso? Ella vaciló. No. Bueno, lo vi cruzar el pasillo, pero no sé a dónde iba. Poirot inclinó la cabeza. Curioso, usted tiene una memoria muy selectiva. Recuerda los pasos, pero no la dirección. La joven enrojeció, y por un momento creí que estallaría en lágrimas. Sin embargo, recuperó la compostura con rapidez sorprendente. No me gusta hablar de cosas tristes, señor. Poirot sonrió. Ni de cosas comprometedoras, supongo. Ella alzó la mirada, ofendida. Yo no tengo nada que ocultar. Ah, parfait. Entonces no le importará si confirmo con la cocinera que no bajó usted a la cocina después de las 9. Elsie palideció. Poirot no insistió más. Cuando salió, se volvió hacia mí. Hastings, la inocencia demasiado defensiva siempre huele a ambición frustrada. Y esa joven, créame, sueña con más que con limpiar plata. Cuando la casa se sumió finalmente en el silencio, Poirot pidió que nadie entrara en la biblioteca. La noche se había cerrado con una lluvia menuda, y el fuego chispeaba débilmente en la chimenea. Él se arrodilló con delicadeza, apartando las cenizas con la punta de una pinza. ¿Busca algo, Poirot? Pregunté intrigado. No, mon ami, respondió. Busco lo que alguien quiso hacer desaparecer. Entre los restos ennegrecidos apareció un brillo metálico. Poirot lo extrajo con un pañuelo, una pequeña llave dorada, deformada por el calor. La examinó con gesto grave. Una llave, Hastings, que no abría solo una cerradura, sino una verdad. La guardó en su bolsillo con cuidado y se levantó. El fuego crepitó una última vez antes de apagarse. En el aire quedó flotando el olor a metal quemado y una certeza muda. Aquel objeto insignificante era el primer hilo de una red mucho más profunda. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan impecable que resultaba incómodo. Parecía que la mansión entera había decidido, por mutuo acuerdo, fingir una normalidad que ya no existía. Los criados hablaban en susurros, las puertas se cerraban con excesiva suavidad, y hasta el aire olía a contención. Lady Tremaine no descendió al desayuno. Lionel se refugió en el despacho del administrador, y la señorita Dufresne paseaba por los jardines con un libro que no leía. Poirot, en cambio, parecía animado. Mientras yo revolvía distraídamente el café, él observaba el mantel con la atención de un entomólogo examinando una mariposa. «Mon ami», dijo de pronto, «las casas donde se ha cometido un crimen tienen su propio lenguaje, y esta, créame, está deseando hablar». ¿Hablar? Pregunté, sorprendido. Sí, con la voz de las cosas. Las cosas no mienten, Hastings. Los humanos, toujours. A las 10 en punto pidió las llaves del despacho del difunto, y con ese paso breve y ordenado que le era característico, se encaminó hacia allí. Yo lo seguí, no sin cierto nerviosismo. Había algo en su compostura que me infundía respeto, y al mismo tiempo un escalofrío. Al entrar, Poirot se detuvo en el umbral y aspiró el aire con gesto reflexivo. «El olor de la ceniza», murmuró, «y de la vanidad humana. Ninguna escena de muerte está completa sin ambos elementos. Hastings, la serenidad, comprendí entonces, era sólo la forma más elegante del miedo». El despacho del señor Everly era amplio, de tonos oscuros, con ese orden casi monástico propio de los hombres que buscan en el trabajo un refugio contra sus propios pensamientos. Poirot avanzó despacio, como si recorriera un templo profanado. «Observe, Hastings», me indicó. «Nada está fuera de lugar, y eso es precisamente lo que me inquieta». Se inclinó sobre el escritorio, repasando con la punta del dedo la línea de polvo que bordeaba los objetos. «El polvo, mon ami, es el reloj de los descuidados. Si alguien ha limpiado con esmero, o movido algo,
El polvo lo confiesa con sinceridad absoluta. Tomó luego una lupa diminuta de su bolsillo y la aplicó sobre un libro cerrado. Vea, huellas recientes, pero solo en el borde inferior. ¿Por qué abrir un libro y no leerlo? Porque dentro no había palabras que interesaran, sino otra cosa. Me quedé observando, sin atreverme a hablar. La calma de Poirot tenía algo de hipnosis. Su concentración irradiaba lógica. Revisó el tintero, el reloj de bolsillo, la disposición de las hojas, la distancia exacta entre la silla y el escritorio. Todo está demasiado correcto, dijo finalmente. Y cuando la vida deja de ser imperfecta, Hastings puede estar seguro de que alguien ha intervenido. Me sonrió con ese brillo de inteligencia burlona que siempre anunciaba una deducción en marcha. La armonía, añadió, cuando no es natural, se convierte en la pista más clara del crimen. Fue yo quien lo notó primero. Mientras Poirot examinaba los cajones, levanté la vista hacia la pared y sentí una incomodidad inmediata. Había algo que perturbaba el equilibrio del despacho, algo pequeño pero innegable. Poirot, dije, mire ese retrato. Está colgado al revés. Él se volvió lentamente, con una expresión de satisfacción contenida. «Tiens», exclamó. «Por fin, el primer gesto humano en esta habitación de títeres». Se acercó al cuadro y lo observó con un interés casi reverencial. Representaba a una mujer de semblante sereno, pintada con una delicadeza que solo un amor profundo podría inspirar. «¿Ve usted, Hastings?», dijo sin apartar la vista. Este cuadro no fue movido por casualidad. Girar un retrato no cambia nada para el ojo práctico, pero altera la armonía de una mente culpable. Es un acto de emoción, no de cálculo. ¿Entonces fue un impulso? Exactamente. Y los impulsos, mon ami, son la huella dactilar del alma. Poirot tocó el marco con el pañuelo. Una leve mancha de hollín quedó adherida a la tela. La ceniza, otra vez la ceniza. El crimen deja rastros incluso en los gestos del remordimiento. Guardó silencio unos segundos y añadió: «Este retrato nos dice que el asesino no solo quiso matar, quiso negar algo que amó». Su voz bajó un tono, casi melancólica. Y eso, Hastings, es lo que hace más trágico a un crimen que a la propia muerte. Sobre la mesa, junto al tintero y los papeles perfectamente alineados, había una copa de cristal que brillaba con una pureza casi insolente. Parecía recién lavada, fuera de contexto entre tanta muerte. Poirot la miró con una ceja alzada. «¿Ve usted, Hastings? Hay objetos que gritan sin emitir sonido alguno». Se inclinó y la examinó bajo la luz. El borde tenía una ligera línea, apenas perceptible. Una fisura, pero, mon cher, una fisura limpiada con esmero. «¿Qué tiene eso de extraño?», pregunté. «Todo, nadie limpia una copa rota, salvo quien teme lo que esa copa podría contar». La giró con un pañuelo entre los dedos, y yo advertí una marca tenue en la base, un residuo blanquecino. «Azúcar», murmuró. «Pero no de té ni de café, de champaña, el sabor de la celebración o del engaño». Poirot dejó la copa en su sitio y sonrió. «Observe el detalle. Fue colocada exactamente en el centro del tapete. Simetría perfecta. Los hombres desesperados no piensan en la simetría, Hastings». Me quedé mirándola, desconcertado. El cristal, a la luz del mediodía, parecía un ojo que vigilaba la escena del crimen. Poirot se alejó unos pasos. Alguien intentó borrar una historia de amor y fracaso con un poco de agua y un trapo. Pero el cristal, como la verdad, siempre conserva su cicatriz. Poirot permaneció de pie en el centro de la habitación, con las manos cruzadas a la espalda. Su mirada recorría los objetos con una lentitud casi matemática. Luego, sin decir palabra, empezó a moverlos. El reloj de la repisa, el tintero, la lámpara, el libro abierto. «¿Qué está haciendo?», pregunté. «Restaurando la verdad, Hastings. Mire bien». En cuestión de minutos, el despacho dejó de parecer un escaparate.
Los objetos, en su nueva disposición, cobraron una naturalidad extraña, un leve desorden que resultaba más humano. Poirot dio un paso atrás. Así debió de estar, así respira la vida. Me acerqué al escritorio. La diferencia era mínima, casi imperceptible, y, sin embargo, todo parecía distinto. ¿Y qué demuestra eso?, pregunté. Que el suicidio fue una escenografía. El asesino quiso mostrarnos una imagen moral, la del hombre culpable que busca redención. Pero olvidó que el verdadero arrepentimiento nunca es tan ordenado. Poirot se inclinó hacia mí con una chispa de orgullo en la voz. El orden es la máscara preferida de la mentira, y como toda máscara, tiene un pequeño pliegue. ¿Y lo ha encontrado? Todavía no, dijo sonriendo. Pero cuando lo haga, será tan pequeño que solo un belga podrá notarlo. Comprendí entonces que aquel despacho no era un escenario terminado, sino una partitura en la que Poirot comenzaba a leer la música oculta del crimen. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas, trazando una línea dorada sobre el escritorio. Poirot, inclinado sobre el suelo, parecía absorto en una inspección minuciosa. Yo aguardaba, algo cansado, cuando de pronto lo vi enderezarse con una expresión de triunfo sereno. Entre sus dedos sostenía algo diminuto, un fragmento de hilo blanco. «¿Ve usted, Hastings?», dijo con tono casi afectuoso. «Este pequeño trozo de hilo no pertenece al tapiz ni al mobiliario. Es lino, de alta calidad. Parte del pañuelo de mi ninjetet, alguien que quiso limpiar más de lo que debía». Lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio, junto a la copa y el retrato invertido. «Un pañuelo femenino», añadió, «y por la textura, no de doncella, sino de dama». «¿Lady Tremaine?», aventuré. Poirot sonrió. «No, no, demasiado evidente. Pero ella sabe». Salió un instante al pasillo y volvió con las manos entrelazadas, pensativo. El asesino, Hastings, ha sido generoso con su talento para el detalle, pero tacaño con su humildad, y es en esa falta de humildad donde siempre se revela la verdad. Se ajustó el bigote con gesto ceremonioso y murmuró, casi para sí mismo. El asesino olvidó un detalle tan pequeño que solo un belga podría notarlo. El reloj dio la hora exacta, como subrayando la frase. En aquel silencio, comprendí que el caso acababa de pasar del misterio a la certeza. El salón, aquella mañana, parecía una escenografía preparada para un juicio silencioso. Todos los huéspedes estaban allí. Lady Tremaine, con el rostro impenetrable. Lionel, tenso como un resorte. La señorita Dufresne, blanca como el lino. Y el doctor Frobisher, que se empeñaba en parecer más tranquilo de lo que estaba. Poirot, de pie junto a la chimenea, los observaba uno a uno con una calma que contrastaba con el nerviosismo general. «Mis amigos», comenzó con voz suave, «es hora de devolver la lógica al lugar que la emoción ha usurpado». Aquel tono, casi paternal, bastó para que el silencio se volviera expectante. «Nos han hecho creer en la simplicidad de un suicidio». Ah, la simplicidad, tan seductora, tan cómoda, pero, comme toujours, falsa. Se acercó al escritorio donde, la víspera, yacía el cuerpo del señor Everley. El orden de la escena, la carta, la pistola, el reloj, todos fueron dispuestos para contar una historia que no ocurrió. Pero una mente racional, como la mía, percibe la discordancia. Yo observaba el rostro de los presentes. El miedo se insinuaba tras la compostura. Lady Tremaine se llevó la mano al pecho. Lionel no dejaba de mirar al suelo. Poirot prosiguió. «Un suicidio, queridos míos, es siempre desordenado, imprevisto. Este, en cambio, fue diseñado. Y quien diseña la muerte ajena, no se mata a sí mismo». Sus palabras resonaron como un veredicto contenido. Nadie respiró durante varios segundos. Poirot tomó del escritorio un sobre cuidadosamente conservado y lo sostuvo entre dos dedos con gesto teatral.
He aquí la carta que nos quiso convencer de una tragedia íntima. Dijo, una disculpa, una redención, una firma final. Pero, mon Dieu, qué mal escritor resulta el asesino cuando pretende ser moralista. Extendió el papel sobre la mesa. Miren el borde inferior. El papel no es de correspondencia personal, sino de papelería doméstica de la mansión. Y fíjense en la tinta, más brillante que el resto, más reciente. Lionel se inclinó para mirar, con gesto impaciente. ¿Estás sugiriendo que alguien la falsificó? Poirot sonrió. No lo sugiero, monsieur, lo afirmo. La carta fue escrita después de la muerte del señor Everley, y por alguien que conocía demasiado bien su letra. Lady Tremaine palideció. La institutriz bajó la vista. Noten también el membrete, continuó Poirot. Pertenece a la papelería de la señora Tremaine, no al despacho del difunto. Un detalle, quizá, pero los detalles, como los asesinos, nunca permanecen callados. Guardó silencio un instante antes de añadir con ironía. La pluma con que se escribió estaba recién limpiada, y aún así dejó una mancha en el tintero. La mentira, Hastings, siempre deja su gota de tinta fuera de lugar. El murmullo que recorrió el salón fue apenas audible, pero en cada mirada se adivinaba el mismo pensamiento. La carta no era una despedida, sino una coartada. Poirot pidió el reloj que había sido hallado junto al cuerpo. El inspector local, con aire inseguro, se lo entregó sin una palabra. Era un reloj de bolsillo, de oro gastado, detenido en las 9:20. Un detalle encantador, ¿verdad, Hastings?, dijo Poirot, dándole vueltas entre los dedos. Siempre hay algo poético en un reloj que se detiene en el instante de la muerte. Pero, voilà, aquí, la poesía es impostura. Lo abrió con destreza y señaló la corona. Este mecanismo no se detiene por accidente. Alguien lo giró manualmente. Lady Tremaine dejó escapar un débil suspiro. ¿Pero por qué hacerlo? Poirot la miró con ternura fría. Porque el tiempo, madame, es la primera ilusión que necesita un culpable. Las 9:20 no marcan la muerte, sino la cita anterior. ¿Una cita?, pregunté sorprendido. Sí, mon ami, una reunión, tal vez una amenaza, un chantaje incluso. El reloj, al parecer, había sido colocado con cuidado sobre el escritorio, justo al lado de la carta falsificada. Poirot lo señaló con la punta de su bastón. El asesino quiso que creyéramos que el tiempo se detuvo con la vida. Pero, en verdad, la vida fue arrebatada cuando el tiempo ya corría hacia otra dirección. Su mirada recorrió el salón, pausada, incisiva. El reloj no guarda el secreto del final, sino del comienzo del crimen. Y por primera vez comprendí que aquel objeto inerte aún marcaba el pulso del asesinato. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. Lady Tremaine sostenía un pañuelo que no lograba ocultar el temblor de sus manos. Lionel fingía serenidad, pero su mandíbula tensada lo traicionaba. La señorita Dufresne parecía al borde del desmayo, y el doctor Frobisher evitaba la mirada de todos. Poirot, sin alterarse, caminó lentamente hasta el ventanal. Mis amigos, no se alarmen. El crimen, como la verdad, solo asusta a quienes la reconocen en su interior. «¡Esto es una locura!», exclamó Lionel. «Todo eran suposiciones». «¿Suposiciones?», replicó Poirot con una sonrisa helada. «No, monsieur, son observaciones, y las observaciones, cuando se ordenan, se convierten en hechos». Nadie respondió. El reloj del salón marcó la media mañana con un campanilleo metálico que resonó como un reproche. «Lo curioso», prosiguió Poirot, «es que cada uno de ustedes ha dicho la verdad, pero solo la mitad de ella. Lady Tremaine habló de un reencuentro, el doctor de un amor no correspondido, la institutriz de un miedo sin nombre, y Monsieur Lionel de su impaciencia por los planes truncados.
Hizo una pausa calculada. La verdad completa está compuesta de todas esas mitades, y cuando la reunamos mes a mes, sabremos quién tenía más que perder con la vida del señor Everly. Me pareció que una sombra invisible cruzaba el rostro de todos. En aquella habitación cargada de silencio, la inocencia empezaba a parecer un lujo que ninguno podía permitirse. Poirot tomó asiento, cruzando las manos con gesto meditado. «Permítanme reconstruir la noche anterior», dijo. No con imaginación, sino con observación pura. Su voz adquirió un tono casi hipnótico. A las 9, el señor Everly se hallaba solo en la biblioteca. Esperaba a alguien. El reloj, como ya hemos visto, fue detenido para registrar esa espera. No era una cita trivial. Había en ella amenaza y vergüenza. Lady Tremaine se estremeció, y Poirot prosiguió con delicadeza. La víctima poseía información sobre un fraude antiguo, un nombre que podía arruinar reputaciones. Por eso, recibió una visita, una conversación, quizás violenta. ¿Y usted cree que fue asesinado durante esa conversación?, pregunté. No, Hastings. Fue asesinado después, cuando el visitante comprendió que el chantaje no cesaría. La escena del suicidio fue su acto final de teatro. Sacó del bolsillo su libreta y la golpeó suavemente con el dedo. Hay una frase en la carta falsificada que delata la intención. No deseo que nadie cargue con mi vergüenza. Quelle coïncidence, justamente lo que el asesino necesitaba que creyéramos. Poirot guardó silencio. Su mirada se detuvo un instante en Lady Tremaine, otro en Lionel. El chantaje, mes a mes, es una cuerda que siempre se rompe, y al hacerlo, deja marcas visibles en las manos de quien tiró con más fuerza. Una corriente invisible recorrió el salón. Nadie habló, pero todos comprendieron que la cuerda ya había sido hallada. Tras la reunión, Poirot permaneció solo, sumido en una de esas meditaciones que lo alejaban de todo ruido humano. Yo, deseando ser útil, me dediqué a revisar el salón. Caminaba distraído cuando mi zapato tropezó con algo bajo el gran tapiz persa que cubría el suelo. «Poirot», dije, «hay una irregularidad aquí». En un instante, él estuvo a mi lado. Se agachó y palpó el borde con una precisión quirúrgica. «Mais oui», murmuró. «El azar, Hastings, es el cómplice más fiel de la verdad». Con cuidado, levantamos una esquina del tapiz. Allí, cuidadosamente oculto, yacía un sobre amarillento, sellado con cera ya resquebrajada. Las iniciales grabadas, apenas visibles, habían sido raspadas. Poirot lo tomó con delicadeza. Un sobre que alguien quiso esconder, pero no destruir. Significa que su contenido era más peligroso vivo que muerto. Yo observaba con creciente impaciencia. ¿Lo abriremos? No todavía, mon ami. Los secretos se revelan cuando están listos para ser comprendidos. Lo sostuvo a contraluz. Dentro se adivinaba el contorno de una hoja doblada. Sea lo que sea, dijo con gravedad. Este sobre pertenece al mismo corazón del crimen. La alfombra, Hastings, siempre oculta lo que la decencia se niega a barrer. Guardó el hallazgo en su bolsillo interior y antes de marcharse, añadió con una sonrisa tranquila. A veces, basta con tropezar en el lugar correcto para poner de rodillas a la mentira. Aquel amanecer trajo consigo un silencio casi solemne. La mansión Tremaine, que en otros tiempos habría despertado al rumor de la porcelana y al murmullo del té, permanecía inmóvil, expectante, como si presintiera que el juicio final estaba por celebrarse entre sus muros. Poirot, después de su paseo matutino por el jardín, solicitó con inquebrantable cortesía que todos los huéspedes se reunieran en el gran salón. Yo había aprendido, con los años, a reconocer el tono que precedía sus revelaciones. Era el mismo con el que un médico llama al paciente sabiendo que la cura será dolorosa. Cuando todos estuvieron presentes,
Poirot se colocó junto a la chimenea, impecable en su traje gris claro, los bigotes en su habitual simetría. Su mirada recorrió el grupo como una lupa moral. Lady Tremaine, pálida y majestuosa, evitaba levantar los ojos. Lionel fingía serenidad, pero el nerviosismo le delataba en cada movimiento. La institutriz parecía rezar en silencio. El doctor Frobisher jugueteaba con su reloj, y la doncella, de pie junto a la puerta, tenía la rigidez de una figura de cera. Poirot alzó una mano. «Mes amis, esta casa ha albergado un crimen disfrazado de desesperación. Ahora, con permiso de todos, devolveremos el orden alí a las piezas del tablero». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el fuego pareció contener su chisporroteo. Yo comprendí entonces que lo que estaba a punto de suceder no era una simple explicación, sino una disección moral ante la que nadie saldría ileso. Poirot comenzó a hablar con esa cadencia pausada que convertía cada palabra en un engranaje de su impecable maquinaria mental. Permítanme, mesdames et messieurs, que les recuerde los hechos, tal como los presentan la lógica y la observación. Tenemos, primero, una carta falsificada, escrita con la tinta equivocada y en papel tomado de la papelería de Lady Tremaine. Segundo, un reloj detenido a una hora que no corresponde al disparo. Y tercero, una llave dorada hallada entre las cenizas de la chimenea. 3 elementos. Alzó 3 dedos, que, como las notas de una melodía disonante, solo adquieren sentido cuando se interpretan juntos. Dio un paso hacia la mesa y apoyó con delicadeza el reloj y la llave sobre el mármol. El reloj no marcaba la muerte, sino la hora de una cita. Un encuentro de amenaza, no de remordimiento. La carta fue escrita después de ese encuentro, para encubrir lo que realmente ocurrió. ¿Y la llave? Ah, la clé dorée, la llave que no abría ninguna puerta visible, sino un pequeño cofre que desapareció de este despacho. El murmullo se extendió entre los presentes. Poirot continuó inalterable. El señor Everly había descubierto algo que no debía salir a la luz. Su muerte no fue fruto del deshonor, sino del silencio impuesto. Me impresionó ver cómo, mientras hablaba, su tono se mantenía sereno, casi bondadoso, como si en lugar de acusar, ofreciera redención. «No busco la venganza, mes amis», dijo finalmente. «Solo la verdad, porque la verdad, cuando se rehúye, se convierte en un huésped tan incómodo como la culpa misma». Sus palabras flotaron en el aire como una sentencia inevitable. «El motivo», dijo Poirot, tras una pausa casi teatral, «se halla en el pasado, y el pasado, mes amis, nunca se entierra del todo, solo se cubre con una capa de silencio, o de dinero». Todos permanecieron inmóviles. Poirot abrió lentamente un pequeño dossier que había traído consigo. Hace 20 años el apellido Tremaine estuvo al borde del escándalo. Un fraude financiero, disfrazado de inversión, permitió salvar la fortuna familiar a costa de arruinar a otros. El hombre que lo descubrió y lo ocultó fue el mismo que ahora yace muerto. El doctor Frobisher dio un respingo. Lady Tremaine cerró los ojos un instante. «El señor Everly», continuó Poirot, «guardó ese secreto, movido por un sentimiento que no era codicia, sino amor. Amor por una dama que jamás correspondió a su lealtad. Pero cuando regresó a esta casa, supo que el pasado ya no dormía. Sus palabras hicieron temblar a Lady Tremaine. Poirot, compasivo, bajó la voz. Alguien temió que su confesión arruinara el nombre de Tremaine, y ese miedo, unido al orgullo, fue el verdadero asesino. Yo observé a la dama. Su rostro mantenía la dignidad del mármol, pero sus manos, crispadas sobre el regazo, la delataban. Poirot cerró el dossier con un leve chasquido. «El crimen, Hastings, no siempre se comete con un arma. A veces basta una mentira sostenida durante demasiado tiempo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier exclamación.
Vi en los rostros de los presentes la lucha entre el orgullo y el pánico. Lady Tremaine sostenía la cabeza alta, pero su mirada había perdido toda firmeza. Lionel, con el rostro pálido, mordía el borde de su pañuelo. El doctor Frobisher se pasaba una mano por la frente sudorosa, y la institutriz temblaba, como si las palabras de Poirot hubieran desencadenado en ella un recuerdo demasiado vívido. Poirot los observó uno a uno, con esa serenidad implacable que tanto me fascinaba. Las máscaras mes a mis son necesarias en la sociedad, pero el crimen las rompe con la precisión de un escultor cruel. «Basta», exclamó Lionel de pronto. «No tiene pruebas». «Ah, mon cher», respondió Poirot con una sonrisa indulgente. «Las pruebas son el último refugio del culpable cuando la verdad ya le ha alcanzado». El joven retrocedió un paso. Lady Tremaine cerró los ojos y por primera vez se percibió un sollozo ahogado. Yo contemplaba la escena con el corazón oprimido. Era imposible no sentir compasión. La verdad, aunque necesaria, tenía la crueldad del bisturí. Poirot habló por última vez, en tono grave. El señor Everley murió por proteger el honor de una familia que ya había perdido el suyo. Pero no teman, mes a mis. La justicia humana castiga el acto, la divina, la intención. Y en esta casa temo que ambas encontrarán mucho trabajo. El silencio en el salón era casi insoportable cuando Poirot, con una calma que rozaba lo solemne, se acercó lentamente a Lionel Tremaine. Sus ojos grises, minuciosos, se clavaron en el joven con una intensidad que ni el orgullo más férreo podía soportar. «Monsieur Lionel», dijo suavemente, «¿no le parece curioso que, en toda esta tragedia, solo usted haya mostrado indignación y no dolor?» Lionel frunció el ceño, altivo. «Por supuesto que estoy indignado. Se me acusa sin fundamento alguno». Poirot asintió, casi con compasión. «Indignación, voilà, precisamente lo que esperaría de un hombre que ha fingido nobleza para disfrazar la codicia. Usted, mon cher, ha sido traicionado por su vanidad». La frase cayó con el peso de una sentencia. Todos se quedaron inmóviles. Poirot avanzó un paso más. Su plan fue elegante, demasiado elegante. Dispuso el despacho con precisión teatral, la carta falsa, el reloj detenido, la copa limpiada con esmero. Oh, sí, la escena perfecta del arrepentimiento ajeno. Pero, ¿por qué tanto orden, tanta simetría? Porque usted no soporta el caos. Su mente aristocrática necesitaba que hasta el crimen tuviera buena educación. Lionel apretó los puños. «No sabe lo que dice». «Al contrario, mon ami, lo sé con exactitud. Usted mató al señor Everley para proteger la reputación de su familia y su herencia. Pero su orgullo le impidió destruir completamente las pruebas. Dejó el reloj en la hora del chantaje, la copa con su huella fisurada y la llave dorada que, en su impaciencia, olvidó entre las cenizas». Poirot sonrió levemente. «No fue su crimen el que le delató, monsieur, sino el deseo de parecer inocente. Y esa es una vanidad que ni el mejor apellido puede ocultar». Lionel dio un paso adelante, pálido, con la respiración entrecortada. «Miente», exclamó. «Todo esto son conjeturas sin fundamento». Poirot inclinó la cabeza con serenidad. «Entonces, demuéstreme su inocencia, monsieur, pero temo que no podrá». Sacó de su bolsillo la copa de cristal envuelta en un pañuelo. «Esta copa fue lavada, con esmero, demasiado. Y sin embargo, la fisura en su borde conserva un hilo de sangre, la suya, monsieur Lionel, cortada cuando la sostuvo con manos temblorosas después del disparo». Lionel intentó hablar, pero su voz se quebró. Poirot prosiguió con fría cortesía. «La carta falsificada fue escrita con su pluma. La tinta aún conserva rastros de una mezcla de café, la misma bebida que usted derramó aquella noche. Y el retrato invertido de la mujer», señaló hacia la pared,
Fue su acto de despecho. El señor Everly era su rival en algo más que en herencia, ¿verdad? Un estremecimiento recorrió la sala. Lionel bajó la vista, derrotado. Su crimen, monsieur, no fue solo de codicia, sino de orgullo. Usted creyó que podía decidir quién merecía vivir para honrar el nombre Tremaine. Pero la sangre, cuando se envenena de vanidad, siempre traiciona a quien la lleva. Poirot se giró hacia mí y murmuró con tristeza contenida. El orgullo, Hastings, es el más mortal de los asesinos, y el más elegante. Lady Tremaine, que hasta entonces había permanecido inmóvil, se llevó las manos al rostro. Un gemido contenido le escapó entre los dedos, quebrando la rigidez que había mantenido durante toda la investigación. «Basta, monsieur Poirot», dijo con voz desgarrada. «No siga... no más humillación». Poirot la observó con una compasión que desarmaba. «No es humillación, madame, sino verdad, y la verdad, créame, alivia incluso cuando duele». Ella alzó la mirada, con lágrimas que brillaban bajo la tenue luz del salón. «Él merecía morir», susurró. «Lo odié por años, por lo que sabía, por cómo me miraba, por recordarme lo que fuimos capaces de hacer. Pero no tuve el valor de matarlo». La confesión cayó en el aire como una plegaria tardía. Lionel, abatido, apartó la vista. Poirot se inclinó levemente. «El deseo no mata, madame, pero el silencio... sí». Usted calló, y su silencio fue el eco que guió a su sobrino hacia el crimen. Lady Tremaine sollozó con amargura. «Dios nos juzgará». Poirot asintió. «Sí, madame, pero antes de él, la conciencia ya ha dictado su sentencia». La confesión de Lady Tremaine había dejado tras de sí un silencio tan profundo que hasta el tic-tac del reloj parecía fuera de lugar. La mansión, otrora escenario de murmullos, se había convertido en un templo del remordimiento. Nadie se movía. Las sombras del atardecer se estiraban lentamente por las paredes, como si quisieran cubrir la vergüenza de todos los presentes. Poirot permanecía inmóvil junto a la chimenea, las manos cruzadas sobre el vientre y la cabeza ligeramente inclinada. Había en su postura una serenidad casi paternal, la calma de quien ha comprendido demasiado sobre la naturaleza humana. «La verdad, mes amis», dijo al fin, con voz pausada, «rara vez trae alegría, pero siempre trae alivio». Lady Tremaine, aún temblorosa, asintió sin levantar la vista. Lionel, con el rostro hundido entre las manos, parecía reducido a un niño asustado. La institutriz y el doctor, testigos involuntarios del drama, guardaban el respetuoso silencio de quienes saben que cualquier palabra sería una ofensa. Poirot se acercó a la ventana y contempló los jardines, donde la bruma del anochecer comenzaba a descender. «El alma humana», murmuró, «es como este paisaje, bella, pero propensa a ocultar sus imperfecciones bajo la niebla». Yo lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que su mente ya había cerrado el caso, pero su corazón, aunque él lo negara, seguía contemplando las ruinas de una tragedia que no podía celebrarse como victoria. Cuando el ambiente recobró cierta quietud, Poirot se volvió hacia nosotros con esa expresión de quien se dispone a ordenar el caos con la precisión de un relojero. «Permítanme, mes amis, reconstruir los hechos, tal como ocurrieron». Su voz, clara y contenida, resonó con autoridad moral. El señor Everly, al que algunos llamaban estafador, fue víctima de un error judicial. Las pruebas en su contra fueron manipuladas por quienes temían que revelara un antiguo fraude financiero. Se marchó de Inglaterra con su reputación destruida, mientras los verdaderos culpables, dijo mirando a Lady Tremaine y a su sobrino, prosperaban entre cócteles y apariencias. Un leve murmullo recorrió el salón. Poirot prosiguió sin alterarse. Años más tarde, enfermo y empobrecido, decidió regresar. No buscaba dinero, ni venganza. Solo quería limpiar su nombre.
Había conservado documentos que probaban su inocencia y los trajo consigo, confiando en la decencia de aquellos que una vez lo condenaron. Su mirada se detuvo en el fuego. Pero el pasado, cuando se toca, se vuelve peligroso. Lo recibieron con cortesía fingida, con miedo en los ojos. Y esa noche, la oportunidad de redimirse se convirtió en la sentencia de su muerte. Nadie habló. La verdad, desnuda y sin adornos, se posó sobre nosotros con el peso de una piedra antigua. Poirot cerró los ojos un instante. «A veces, Hastings», dijo en tono bajo, «el deseo de justicia es la forma más pura del perdón». Las palabras de Poirot quedaron suspendidas en el aire, como si la misma casa las necesitara para expiar su culpa. Lady Tremaine, visiblemente conmovida, se llevó la mano al pecho. «Entonces, ¿él solo quiso que le escucháramos?», susurró. Poirot asintió con dulzura. «Exactamente, madame. El hombre al que ustedes temían no vino a destruirlos, sino a reconciliarse. Conservaba aún una esperanza ingenua en el corazón humano, una fe que, me temo, no fue recompensada». Lionel alzó la mirada, turbado. «¿Y la carta? ¿La supuesta confesión?» «Una falsificación», respondió Poirot con voz serena, «pero contenía algo verdadero, el tono de quien se despide del rencor. Creo, mes amis, que el señor Everley murió con paz, aun sabiendo que la justicia no le alcanzaría en vida». Se hizo un silencio reverente. El crepitar del fuego acompañaba sus palabras como una música de fondo. Poirot añadió, mirando a Lady Tremaine, «El perdón no se pide con la voz, se ofrece con el arrepentimiento. Y hoy, madame, su llanto ha hecho más justicia que cualquier tribunal». Yo sentí un nudo en la garganta. Había en aquella escena algo profundamente humano, la victoria del alma sobre el orgullo. Poirot, en cambio, permaneció inmóvil, como si escuchara un eco invisible que solo él podía oír. Tal vez, pensé, el eco de un perdón que por fin encontraba su destino. Esa noche, al retirarnos a nuestras habitaciones, la casa parecía respirar de nuevo. El aire frío del corredor olía a humedad y a redención. Me detuve junto a la ventana del pasillo y observé la luna reflejada sobre el estanque, un espejo sereno que parecía ignorar los dramas humanos. Poirot se me acercó sin hacer ruido. «¿En qué piensa, mon ami?», preguntó. «En la facilidad con que juzgamos, Poirot», respondí. «En cómo una palabra repetida con suficiente convicción puede destruir una vida inocente». Sonrió con melancolía. «La sociedad, Hastings, es como un jurado impaciente. Prefiere la condena rápida a la verdad lenta. Pero, créame, la verdad siempre encuentra su camino, aunque llegue demasiado elegante y demasiado tarde». Sus palabras me acompañaron mientras caminábamos hacia el final del corredor. Pensé en Everley, en Lady Tremaine, en la fragilidad con que los hombres mezclamos orgullo con justicia. «¿Cree que ella lo superará?», pregunté. Poirot alzó los hombros. «Nadie se recupera del peso de la culpa, mon ami. Solo aprende a convivir con ella». Me quedé mirando su pequeña figura alejarse, con el paso firme y la cabeza erguida. Pensé que, al fin y al cabo, la grandeza de Poirot no residía solo en su mente lógica, sino en la misericordia con que miraba nuestras imperfecciones. Y comprendí que la justicia, sin compasión, no es más que otro nombre para el orgullo. Lady Tremaine permanecía sentada en el sillón del salón, el rostro hundido entre las sombras, como si la luz misma hubiese decidido abandonarla. Había en su semblante una expresión de cansancio antiguo, de esas que no provienen del cuerpo, sino del alma. Poirot la observaba en silencio, con una mezcla de compasión y rigor. «Madame», dijo por fin, «hay culpas que no nacen del acto, sino del silencio. Usted calló cuando debió hablar, y su silencio dio alas a la desgracia». Ella levantó la mirada, y en sus ojos había un destello de comprensión dolorosa. «No comprendí, Monsieur Poirot.
susurró. Pensé que proteger a mi familia era proteger el honor. Pero el honor, ¿de qué sirve si para conservarlo se debe traicionar la verdad? Sus palabras resonaron en el cuarto con una melancolía casi sagrada. Yo sentí un nudo en la garganta. Poirot inclinó levemente la cabeza. El silencio, madame, es un espejo cruel. Muestra lo que somos, no lo que aparentamos. Lady Tremaine asintió con una serenidad que nacía del agotamiento. He vivido rodeada de apariencias, monsieur. Esta casa, esta familia, todo era un teatro. Ahora lo sé. Mi mayor pecado no fue el orgullo, sino el miedo. Poirot no respondió. Se limitó a cerrar los ojos un instante, como si ofreciera una oración muda por los que habían perdido el camino de la verdad. Afuera, el viento agitaba las ramas, y por primera vez Lady Tremaine pareció oír su propio eco. La noche se disolvía lentamente sobre los jardines, y los primeros tonos del alba teñían de azul las paredes de la mansión. Un silencio limpio reemplazaba al de la víspera. Ya no era el mutismo de la culpa, sino el sosiego de lo inevitable. Poirot se hallaba junto a la ventana del salón, de pie, con las manos en la espalda y los bigotes perfectamente alineados. El fuego del hogar se había extinguido, pero en su mirada aún brillaba una llama reflexiva. «Mire, Hastings», me dijo, señalando el horizonte. «Voilà, el amanecer, símbolo eterno del renacer, y sin embargo, tan indiferente a las tragedias humanas. No supe qué responder. Todo en aquella casa había cambiado de sentido. La riqueza parecía vulgar, las paredes, cansadas, y hasta los retratos, menos orgullosos. Poirot habló en voz baja, más para sí que para mí. El crimen, mon ami, rara vez nace del odio. Nace de algo más peligroso, la pretensión de pureza. Lady Tremaine quiso ser perfecta, su sobrino, noble, y el pobre Everley, redimido. Todos olvidaron que la verdad no necesita adorno. Me quedé observando su perfil contra la luz que crecía. ¿Cree usted que habrá justicia, Poirot?, pregunté. Sonrió con esa mezcla de ironía y ternura que solo él sabía conjugar. La justicia, Hastings, llega siempre, pero con un paso demasiado elegante. No corre, se desliza, a veces se disfraza de tragedia, otras de perdón. Hoy ha elegido el silencio. Guardamos unos instantes de contemplación. Luego, Poirot añadió: «El señor Everley ha sido vindicado, pero no habrá júbilo, porque la verdad, cuando se retrasa, nunca trae alegría». Sus palabras me acompañaron mientras salíamos del salón. Afuera, el sol ascendía con majestad indiferente, y el rocío brillaba sobre el césped como si nada hubiese ocurrido. Y, sin embargo, en aquel instante comprendí que, para Poirot, ese amanecer no marcaba el fin de un caso, sino el principio de un perdón. Cuando abandonamos el gran salón aquella última noche, el aire parecía más liviano, pero no por ello más puro. La mansión Tremaine había dejado de ser escenario de tragedias para convertirse en un recinto de silencios. Silencios que no acusaban ya, sino que recordaban. Los criados se movían con una prudencia casi religiosa, y el eco de nuestros pasos resonaba sobre el mármol como si temiera despertar lo que quedaba del pasado. Lady Tremaine permanecía en su habitación, recluida entre sombras, mientras Lionel aguardaba el juicio de la justicia, terrenal, mucho más implacable que la moral. Poirot no dijo una sola palabra durante horas. Su silencio era distinto al de los demás, no el de la culpa, sino el de la reflexión. Parecía pesar en él el conocimiento de que, aunque la verdad había triunfado, no había traído consigo alivio alguno. Esa noche, antes de dormir, observé por última vez los jardines desde la ventana. La niebla cubría el estanque como un velo piadoso, y comprendí que la verdad, por justa que sea, siempre deja tras de sí un residuo de tristeza. Era como si la mansión,
exhausta, respirara al fin, pero sin esperanza. Partimos temprano, bajo un cielo de un gris apacible. La estación rural parecía dormida, y el silbido del tren sonó como una liberación. Poirot, perfectamente abrigado y con su inseparable maletín, se acomodó en el asiento frente a mí con una expresión de tranquila introspección. Durante un largo trecho, ninguno de los dos habló. El paisaje, húmedo y verde, se deslizaba tras los cristales con indiferencia pastoral. Finalmente, Poirot rompió el silencio con una observación suave. El campo inglés, mon ami, tiene la virtud de olvidar. Los árboles no juzgan, las flores no murmuran. Ah, si los hombres aprendieran de ellos. Sonreí levemente. Aquel viaje de regreso tenía algo de purificación, aunque también arrastraba un peso invisible. ¿Cree usted que Lady Tremaine encontrará paz?, pregunté. La paz, Hastings, no es un regalo, respondió con dulzura. Es una conquista. El tren aceleró entre colinas brumosas. Yo lo observé cerrar los ojos, como si repasara mentalmente cada pieza del rompecabezas ya resuelto. Comprendí que, para él, cada caso era una lección más sobre la naturaleza humana. Y mientras el humo se disolvía en el aire matinal, supe que dejábamos atrás algo más que una mansión. Dejábamos atrás una parte de nuestra fe en la inocencia. De vuelta en Londres, Poirot me invitó a su apartamento de Whitehaven Mansions. La familiaridad del lugar, con su orden impecable y el aroma inconfundible de cera y colonia, contrastaba con el recuerdo sombrío de la mansión Tremaine. Me senté en mi sillón habitual mientras él, meticuloso como siempre, abría un pequeño paquete envuelto en papel de seda. En su interior brillaba la copa de cristal fisurada, aquella misma que había delatado la impostura. Poirot la sostuvo frente a la luz con un gesto casi reverente. «¿Ve usted, Hastings?», dijo. «Es hermosa, ¿n'est-ce pas? Pero mire bien, esa línea diminuta, apenas visible. Una fisura. No afecta su forma ni su brillo, pero está ahí, como la verdad». Colocó la copa en la repisa, entre un reloj sin cuerda y un pequeño huevo de Fabergé. «Cada uno de estos objetos», continuó, «me recuerda algo. Un crimen, una debilidad, una vanidad. Pero esta copa... esta me recordará que incluso la verdad, cuando se descubre, ya está rota». Me quedé mirándola en silencio. La grieta captaba la luz de un modo peculiar, proyectando un destello que parecía parpadear, como si respirara. Poirot sonrió, satisfecho. «Es el símbolo perfecto, mon ami. La verdad no se impone con fuerza, sino con fragilidad, y por eso mismo es tan preciosa». Esa noche, ya solo en mi alojamiento, encendí una lámpara y me quedé largo rato mirando la lluvia golpear los cristales. Pensaba en Lady Tremaine, en su silencio altivo, en Lionel, consumido por el orgullo, y en el pobre Everley, cuya inocencia fue tardíamente reconocida. Poirot tenía razón. La verdad rara vez llega sin herir. Lo que más me perturbaba no era el crimen, sino la rapidez con que la sociedad había aceptado la mentira. Bastó un rumor, una sospecha, para enterrar a un hombre honorable bajo el peso de la desconfianza. Me di cuenta de que somos criaturas impacientes. Preferimos condenar antes que comprender. La reputación, tan frágil como el cristal de aquella copa, puede romperse con una sola palabra mal dicha. Y cuando se rompe, ni el arrepentimiento ni la justicia logran recomponerla. Apagué la lámpara, pero seguí reflexionando en la oscuridad. Quizá todos llevamos, sin saberlo, una grieta invisible, la del juicio fácil, la del miedo al escándalo, la del deseo de mantener intactas nuestras apariencias. Recordé entonces las palabras de Poirot. La verdad llega con paso elegante. Y comprendí que esa elegancia no es consuelo, sino advertencia, porque la verdad, como la luz, no alivia, revela. Una semana más tarde, me encontraba nuevamente en el apartamento de Poirot. Habíamos almorzado frugalmente, y él, satisfecho,
se recostó en su sillón favorito. Sus ojos centelleaban con ese brillo travieso que aparecía solo cuando meditaba sobre el alma humana. «Dígame, Hastings», empezó, «¿qué ha aprendido de todo esto?» Me quedé pensativo. «Supongo que nadie es completamente culpable, ni completamente inocente, que todos actuamos según lo que creemos justo, aunque nos equivoquemos». Poirot asintió, complacido. «Ah, tres bien. Esa es una gran observación para un militar. La moral, mon ami, es un terreno mucho más resbaladizo que la guerra. En el campo de batalla uno sabe dónde está el enemigo. En la vida, el enemigo, a veces, mira desde el espejo». Lo dijo con una sonrisa casi paternal mientras jugueteaba con su bigote. Luego, alzó lentamente la vista hacia la copa fisurada que reposaba en el estante. «Mire esa copa, Hastings. Brilla todavía, ¿no es cierto? Pero si la toca, si la fuerza un poco, se romperá. Así somos los humanos. No hay inocencia completa, ni culpa absoluta. Solo corazones con fisuras invisibles». Me quedé observándolo en silencio, sintiendo que aquella reflexión contenía más verdad que cualquier sentencia de tribunal. Poirot se levantó, arregló una flor en su ojal y añadió con tono casi alegre: «Pero aún así, mon ami, la vida continúa, y siempre habrá crímenes que resolver». Sonreí. Afuera, Londres despertaba bajo una neblina amable, y en ese instante, mientras la luz gris se posaba sobre la copa del estante, supe que la justicia, en las manos de Poirot, siempre tendría un toque de humanidad. A veces, la verdad no llega para consolar, sino para desnudar lo que el tiempo intentó ocultar. Porque en el fondo, todos llevamos una fisura, tan pequeña como invisible, donde la culpa y el perdón se confunden. ¿Y tú, crees que la verdad, cuando llega demasiado tarde, sigue siendo justicia o se convierte en castigo? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios, deja que otros descubran el misterio y acompáñanos en más relatos donde la mente razona y el corazón duda.